Dios les bendiga, mis hermanos. La paz de Dios esté en sus corazones. Vamos a abrir nuestra escritura, hermanos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 al verso 8. Juan 3, del 1 al 8. Amén. Amén. Vamos a leerlo para honra y gloria de nuestro Dios alternadamente. Dice así: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vamos a orar. Oh Santísimo Señor, que estás en el cielo, alabado sea tu santo nombre. Te damos gracias infinitamente por el privilegio que nos das de abrir la Escritura, de estar en este lugar donde podemos, Señor, alimentarnos de tu palabra santísima, de tu palabra de vida. Señor, solamente te pedimos que bendigas los instrumentos por el cual tu palabra es anunciada. Bendice mis labios y bendice los corazones de los receptores de esta palabra, que sean una tierra preparada, una tierra buena para recibir esa semilla que tú traes para que sigamos en esta vida floreciendo, Padre Santo. En el nombre de Jesús te pido esto. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Este texto, hermanos, pues lo hemos leído, ¿verdad? Muchas veces. Incluso, no sé en qué tiempo, pero ya he predicado en otras ocasiones de este mismo texto. Sin embargo, pues la Biblia es así, ¿no? Ya, realmente que yo no me busqué el sermón que usé, porque ni lo tengo. Hice un nuevo sermón sobre este tema. Y cada vez que uno repasa, el Señor sigue hablando cosas nuevas y cosas conocidas que ya hemos olvidado. Entonces, hermanos, es una historia verdadera, la que leímos, extraordinaria, y vamos a ver por qué tiene tanta importancia. Esta historia, hermanos, no fue escrita en los otros 3 evangelios. Esta historia solamente fue escrita por Juan, el único evangelio que es diferente. Los otros 3 son muy similares, son sinópticos. Este evangelio es más teológico, ¿verdad? Porque habla de la divinidad de Jesús. Y Juan lo explica, hermanos, ocupa medio capítulo, más de medio capítulo, para hablar sobre Nicodemo, y da un par de referencias más en otros capítulos sobre este mismo personaje. Y este personaje, hermanos, Nicodemo, pues la misma Biblia nos da la información, ¿verdad? Que dice que era había un hombre de los fariseos. Era un hombre fariseo, hermanos, y pues son palabras que
veremos, ¿verdad? Pero pues los fariseos, como ustedes saben, era uno de los varios grupos que regían en el pueblo, ¿verdad? Como sacerdotes o como jueces. Ellos eran los que resolvían los problemas del pueblo, ¿verdad? Y entre ellos y los saduceos tenían una competencia. Y de hecho, los saduceos eran los que tenían las posiciones más elevadas en el pueblo, dadas por el gobierno romano, porque precisamente los saduceos eran de más alta sociedad o nivel económico y estaban más relacionados con los líderes romanos. De hecho, si recuerdan a ese sumo sacerdote, había uno que se llamaba Anás y otro Caifás, si recuerdan, estos eran saduceos, no eran fariseos. ¿Sí? Y normalmente en esa época siempre fueron saduceos los de más alto rango, los sumos sacerdotes, pero los fariseos eran los más populares en el pueblo y eran los que más tenían credibilidad, entre comillas, ¿verdad?, para lo que el pueblo quisiera saber sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios de aquel tiempo. Ellos eran los expertos. Entonces Nicodemo, hermano, era uno de ellos. Era un experto en el conocimiento de la palabra de Dios. En aquel tiempo pues no existían Nuevos Testamentos, tenían lo que era la ley, los escritos de los profetas y los salmos, ¿verdad? Entonces esa era la Biblia de aquel tiempo. Y estos fariseos eran expertos, se la sabían de memoria literalmente. Y Nicodemo, hermanos, dice que era un principal, ¿verdad? En el verso 1, un principal de entre los judíos. O sea, también se puede traducir como príncipe, ¿verdad? O sea, del más alto rango de los fariseos. ¿Sí? Entonces no era cualquier persona. Entonces estos personajes también se vestían muy elegantes para la vestimenta de aquel tiempo. Usaban un ropaje muy llamativo, ¿verdad? Usaban unos gorros con copetes y flecos en la ropa de colores muy llamativos y brillosos, y entonces caminaban y tenían una barba grande. Entonces cuando ellos caminaban juntos por las calles, y pues la gente los respetaba, hermanos, la gente los reverenciaba. De ahí viene la vestimenta del Papa romano, parecido a estos líderes religiosos, así se vestían. Si usted ve al Papa, ¿verdad?, cómo va con su capa y su gorro y todas esas vestimentas que usan, viene de allá. Desde aquellos tiempos ya se usaba esa ropa así. Y así era este fariseo, hermanos. Entonces, lo que quiero es que se lo imaginen a Nicodemo. Y dice la palabra, hermanos, en el verso 2, dice: este varón vino a Jesús de noche. Ahora bien, hay que ver cuáles fueron sus razones, hermanos, para que este hombre buscara a Jesús. Vino a buscarlo, pero no de día, vino de noche. Y hay, hermanos, varios pensamientos por qué Nicodemo vino a Jesús y de noche, ¿verdad? Él quería entrevistarse con Jesús. Él quería tener una cita personal con Jesús. ¡Qué privilegio! Hermanos, este hombre fue la palabra de Dios podría decir bendito, un bienaventurado, porque tuvo, hermanos, un encuentro ni más ni menos con el Hijo de Dios, o con Dios mismo. Y tuvo un tiempo con él, hermanos. Fíjese, fue inteligente porque dijo: si voy en el día, pues Jesús estaba rodeado de mucha gente, estaba en su apogeo el ministerio de Jesús. Estaba en el momento que Jesús, por donde pasaba, hermanos, hacía sanidades, demostraba el poder que le había sido dado de lo alto. Y
Y también lo que hablaba, hermanos, si estaba en la sinagoga, asombraba por su conocimiento, la forma de enseñar al pueblo. Cosas que nadie más antes había hablado, las hablaba Jesús. Y cuando andaba en la calle, hermanos, era un hombre misericordioso que hacía muchas sanidades. Entonces este fariseo, pues, él dijo, bueno, está interesante lo que este Jesús hace, porque son milagros, son cosas que nadie más hace. Entonces, y conoce la ley, conoce la palabra de Dios, pues necesito hablar con él. Y no iba a ir cualquier persona, fue uno de los líderes. Se dice que él era parte de ese grupo conocido como el Sanedrín, de los 70 dirigentes del pueblo de Israel. Entonces, hermanos, dice que esa pudo haber sido una razón. Tal vez tuvo en su pensamiento, pues bueno, si hablo con él y yo, que soy experto en la palabra de Dios, lo convenzo, tal vez lo puedo hacer uno de nosotros. Tal vez puedo hacer que él se haga fariseo, y con las cosas que hace y toda la gente que le sigue, pues tendríamos mucho más poder en el pueblo. Tal vez ese pudo ser su pensamiento también, ¿verdad? Él llevaba sus intenciones, ¿sí? Otro tipo de pensamiento es de que, pues en realidad tal vez él tenía una sincera admiración en lo que Jesús estaba haciendo. Tal vez él, pues, aunque los demás criticaban, los demás fariseos, saduceos, esenios, porque había 4 grupos, pues entre todos se juntaban para criticar a Jesús, porque ustedes saben que le hacían preguntas con cierto tipo de trampa para hacerlo caer, ¿verdad? Y decir, está mal, pero no le encontraba ningún defecto. Entonces, hermanos, tal vez entre toda esa oposición, Nicodemo decía, no, este hombre lo que hace sí es de Dios. Y entonces él pudo haber sentido, necesito hablar con él, pero si voy de día, me echo encima a todos. Los echo encima, incluso me apedrean. Entonces dice, voy de noche. Entonces, llega de noche, ¿y cómo llega hablando con Jesús? Y le dice, Rabí. Fíjense, uno de los príncipes de Israel le dice, Rabí. Estamos en el verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro. O sea, le dio un cierto respeto, ¿sí? Le dio un reconocimiento a Jesús. Dice, fíjense, sabemos que has venido de Dios. Entonces, aquí no sabemos, ¿verdad? Por las razones que les dije, si estaba siendo hipócrita o si estaba siendo sincero, pero sí le dijo, sabemos que has venido de Dios, ¿verdad? Entonces siguió con los halagos, lo estaba halagando a Jesús, porque a algo quería llegar, ¿verdad? Y si era sincero, pues le estaba diciendo la verdad. Sabemos que has venido de Jesús, de Dios. Y dice, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y efectivamente, ¿qué señales, hermanos? Sanar ciegos, sanar sordomudos, echar fuera demonios, levantar paralíticos, revivir muertos. Hermanos, que no podía hacer Jesús, solo con su palabra le dijo a aquel hombre, di la palabra y esto se cumplirá. Amén. Dios en persona, hermanos. Qué cosa tan interesante estaba pasando aquí, hermanos, en esta entrevista, en esta cita a solas con Jesús, ¿sí? Y
hasta ahí termina Nicodemo, hermanos, de hablar y le toca el turno a Jesús. Y Jesús, hermanos, no se deja llevar por lo que está hablando Nicodemo. Jesús trae su propia idea de lo que él va a decir, de lo que él le tiene que decir a Nicodemo. Y Jesús no le dice gracias porque me dices rabí, gracias porque me reconoces como maestro, gracias porque me das el reconocimiento que vengo de Dios. Jesús no perdió tiempo en eso, a él no le interesaba eso, porque él sabía quién era. ¿Sí? Y a veces a nosotros nos pasa que si nos dicen una palabrita, luego nos subimos a las nubes. Jesús no, hermano. Jesús, él tiene centrado lo que él tiene que hacer, y es salvar las almas. Amén. Entonces, hermanos, empieza a hablar Jesús, y él va, hermanos, directo al grano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Nicodemo todavía no estaba consciente con quién estaba hablando realmente. Todavía no era suficiente que le dijo, maestro, vienes de Dios. Jesús tenía que hacerle saber que estaba hablando con el Mesías. Jesús tenía que hacerle saber que estaba hablando con el Hijo de Dios. Entonces Jesús, hermanos, cambia el enfoque directamente de la conversación hacia Nicodemo y le dice, Nicodemo, verso 3, de cierto, cuando repite esa palabra 2 veces, porque le dice, de verdad yo te digo, Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, hermanos, lo agarra sorprendido. Nicodemo no se esperaba esa palabra, hermanos. Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Es que le estaba diciendo, en otras palabras, a Nicodemo, Nicodemo, ¿cómo está tu vida, Nicodemo? ¿Tú cómo estás? ¿Estás dentro del reino de Dios o estás fuera? Porque mira, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, su reacción es muy inocente para ser un hombre que desde el primer año de entendimiento en su mente empezó a conocer la Escritura. Y le responde, pero ¿cómo puede ser esto? O sea que es necesario que ya siendo viejo yo regrese al vientre de mi madre y vuelva a nacer. Esa fue, hermanos, una respuesta muy ingenua, de verdad, para alguien que tendría que saber de lo que Jesús estaba hablando. Y entonces ahí Jesús lo puso en su nivel. Le dijo, ¿te das cuenta, Nicodemo? No sabes de lo que te estoy hablando. No sabes, y esto es lo principal para ver el reino de Dios. Entonces ahí es donde Jesús, ya que le demostró en qué nivel de ignorancia estaba, le empieza a explicar. ¿Sí? Y respondió Jesús en el verso 5, y otra vez le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y lo lleva a otro nivel, ¿verdad? Ok, no sabes qué es nacer de nuevo, te voy a explicar. Es necesario nacer de agua y de espíritu. ¿Me entiendes, Nicodemo? Y Nicodemo, hermanos, estaba en las nubes. No entendía. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que Jesús le sigue explicando y le dice, mira,
Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces le está diciendo, aquí hay algo espiritual, Nicodemo, no todo es carnal. El que vive solamente una vida basada en lo carnal está fuera del reino de Dios. Aquí el que quiera entrar al reino de Dios tiene que nacer en una vida espiritual. Porque el que nace de carne, carne es. El hombre natural, hermanos, somos solamente hombres de carne, que hemos heredado, hermanos, la carnalidad desde nuestro padre Adán. En nuestros genes, en nuestra genética, en nuestro ADN, heredamos lo que nuestros padres nos heredaron en la sangre. ¿Sí? Incluso la ciencia lo dice, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que Adán nos heredó, y entre ellos va heredado el pecado. Es por eso que el hombre carnal, común, natural, no puede entrar al reino de Dios. Traemos el pecado. El niño que nace, hermanos, tiene aptitudes, tiene cosas positivas, tiene cosas, trae dones también heredados, tanto físicos como intelectuales, ¿verdad? Heredó los ojos de la mamá, el pelo del papá y así, ¿verdad? Y en sus actitudes intelectuales pues también hereda el carácter, ¿verdad? Así estamos cada uno hechos diferentes el uno del otro, ¿sí? Pero somos hombres de carne, y si nos quedamos así como estamos, no podemos ver el reino de Dios y no podemos entrar a ese reino. Es necesario, le dice Jesús a Nicodemo, nacer de nuevo. Cuando ya tenemos un nivel de comprensión y conocemos a Jesús, Jesús nos va a decir lo mismo a todos. Es necesario nacer de nuevo. Ahora bien, ¿qué es el hombre espiritual? ¿A qué es ese nacimiento espiritual que Jesús le está tratando de explicar a Nicodemo? Y le pone un ejemplo y le dice, mira, Nicodemo, no te maravilles, en el verso 7, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo, no te sorprendas. Y le empieza a explicar en el verso 8 y le pone el ejemplo del viento, hermanos. Y es que el viento, hermanos, ¿quién puede negar su existencia? El viento existe, nadie lo niega, pero no lo puedes ver, ¿sí? Y no sabes de dónde viene, ni sabes a dónde termina, porque tal vez haga remolinos, curva y le da para donde él quiere, ¿sí? Así es el Espíritu, así es el Espíritu de Dios. Yo quisiera ponerles otro ejemplo. En nuestro tiempo moderno, ¿qué es el Internet? ¿Qué es el Internet? Bueno, es una red de señales, de ondas que llevan información de un lugar a otro, de un dispositivo a otro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero, ¿lo podemos ver? No lo podemos ver, ¿verdad? Sin embargo, la señal va y llega la voz a otro lugar, y llegan los textos a otro lugar, y así, ¿verdad? Millones de información escrita y de voz y binarios y de muchos tipos de información se transportan, hermanos, sin que nosotros los veamos. Incluso cruza las paredes, cruza los muebles, cruza los cuerpos, qué sé yo, hermanos, pero ahí está el Internet. Y tiene que llegar a un cuerpo físico, ese Internet, para tú poder ver esa información que él trae, ¿sí? Es como este monitor. Le llegó una señal, pero esa señal no va a ser visible hasta que no llega a un dispositivo como este. Así somos nosotros. Necesitamos ser esa pantalla del Espíritu de Dios. Porque la pantalla que nosotros
traíamos, la información que traíamos en nuestro ser carnal, era una información corrupta y pecaminosa. Y necesitamos que Dios haga un reseteo en nuestras vidas. Necesitamos que Él borre toda esta información mala que traemos heredada y Él ponga su información de vida, de su palabra, en nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos expresarla en nuestras acciones. Nosotros seremos transformados de acuerdo a la voluntad de Dios conforme nosotros nos dejemos que el Espíritu de Dios trabaje en nuestras vidas y busquemos a ese Espíritu. Y nuestras acciones reflejan nuestras palabras, nuestra forma de ser, esa transformación. Porque el que es nacido de nuevo, hermanos, definitivamente ya no es el mismo que era antes. Y si nosotros, después de conocer a Jesús, seguimos siendo el mismo de antes, es lo que Nicodemo necesitaba. Nosotros también necesitamos ese nacimiento de nuevo, porque Nicodemo, hermanos, él creía que estaba bien. Él, si no se encuentra con Jesús, no pasa nada en su vida y se pierde, porque no había nacido de nuevo. Y sabe, le explica, ya no voy a seguir más, pero le explica tan detalladamente Jesús, hermanos, el Evangelio de aquí en adelante, porque ahí no acabó la conversación. A Nicodemo es al que le dijo Juan 3:16. A él le explicó el Evangelio y le dijo que él era el que había bajado del cielo. Yo soy el que bajé del cielo. Y porque de tal manera amó Dios a este mundo que necesita renacer, que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, Nicodemo, y que tenga vida eterna. Porque yo no vine a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo. ¿Sí? Entonces, hermanos, es necesario tener ese cambio de vida, ese nacimiento a una vida nueva, hermanos. Vamos a aplicarlo un poco más detallado a nosotros. Yo no sé si usted o yo nos podamos identificar con Nicodemo, hermanos, pero si es necesario analizar y decir, no me siento lleno aquí donde estoy, no me siento, siento que tengo un vacío en mi alma, siento que mi vida no tiene mucho sentido, siento que he gastado mi vida y no tengo esa llenura que un cristiano debería de tener, que un hombre de Dios debería de tener, o una mujer de Dios, y decir, entonces tengo que hacer lo que Nicodemo hizo, tengo que buscar de alguna manera encontrarme con Jesús. Nicodemo tuvo esa necesidad, hermano, y fue y buscó a Jesús y se encontró con la mayor experiencia hermosa de todo el mundo, esa conversación con Jesús. Necesitamos, hermanos, hacer una cita con Jesús y necesitamos preguntarle, Señor, yo sé que tú eres Dios, yo sé que tú todo lo puedes, pero tú me conoces mejor que yo a mí mismo. Muéstrame en qué estoy mal y ayúdame a reconocerlo y cambia mi vida, Señor. Sáname de mis maldades y purifícame. Y eso Jesús es lo que quiere. Por último, les voy a dar una cita. La voy a leer yo para que no se molesten en buscarla. Está en San Juan 19. Igual habla sobre Nicodemo para que sepan lo que pasó después. Antes de esta cita quiero decirles que cuando los fariseos querían prender a Jesús, ya lo tenían casi para apedrearlo, y Nicodemo lo salvó. En cierta ocasión, cuando ya lo querían ir a prender, ya se estaban poniendo de acuerdo para irlo a prender, y Nicodemo les dijo a los demás:
fariseos les dijo: oigan, pero ¿por qué lo vamos a hacer ahora? ¿Que nuestra ley no nos manda a que primero investiguemos si el hombre ha hecho algo mal y tener pruebas de que hizo algo mal? Entonces, sorprendidos, sus compañeros le dijeron: ¿pero qué te pasa? ¿Eres tú también Galileo? Entonces, pero ahí desistieron y no lo aprendieron. Entonces, ya Nicodemo, hermanos, ahí fue una acción importante que hizo, ¿me entienden? Pero ahora vamos a leer lo que hizo después. Y ya termino con esto, hermanos. Es algo muy bonito. Es San Juan 19:38. Y dice, cuando Jesús murió, ¿verdad? Dice: después de todo esto, José de Arimatea, que también era un judío rico y fariseo, que era discípulo de Jesús, ya ese hombre ya era un discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos. Yo creo que en esa misma situación después anduvo Nicodemo. Dice: rogó a Pilatos que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilatos se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús, ¿verdad? José de Arimatea. Y fíjense, aquí aparece Nicodemo. Dice: también Nicodemo, o sea, como que iba detrás o al lado de José, ¿verdad?, de Arimatea, el que antes había visto a Jesús de noche, vino trayendo. ¿Qué trajo Nicodemo, hermanos? Trayendo un compuesto de mirra y aloes como de 100 libras. Fíjense, este hombre, desde que vio que iban a sacrificar a Jesús, este hombre se preparó y ya que lo sacrificaron y vio que José de Arimatea tuvo el cuerpo, y él ya estaba preparado, hermanos, y tuvo estos aromatizantes, estos aceites, estos que se utilizaban, hermanos, para embalsamar el cuerpo. Y se preocupó Nicodemo, hermanos, por ser quien trajera el bálsamo y posiblemente él mismo con sus manos embalsamar a Jesús. ¿Ustedes creen que había una relación entre Nicodemo y Jesús después de aquella conversación? Sí la había, hermanos. Y este hombre, hermanos, tuvo la dicha no solamente de conversar con Jesús esa noche, sino de tener el cuerpo de Jesús en sus manos y embalsamarlo, o estar ahí. Él vio el cuerpo de Jesús. Y dice el verso 40: tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Hermanos, ojalá que meditemos en esta palabra. El domingo, como dice el pastor, ha venido anunciando sus hermanos que tenemos la cena del Señor, ¿verdad? Entonces es importante meditar, ¿verdad?, en que nuestra vida, hermanos, no sea una vida muy pasajera, muy a la ligera, ¿verdad? Como dijo el hermano, que nomás hayamos venido por venir, sino que le demos importancia a su palabra y que nos dejemos transformar por ella, ¿verdad? Que el domingo, hermanos, es una de las muy pocas festividades que el Señor manda, es un mandamiento. Lo podemos hacer en comunión con Dios, con nuestros hermanos, y dejarnos que el Señor nos llene de su Espíritu Santo.